Francisca Lange es doctora en Filosofía, Mención, Teoría y Estética del Arte de la Universidad de Chile. Ha trabajado en distintas universidades como profesora de Teoría Literaria y Estética e investigado desde esta perspectiva temas como la construcción de la infancia y la masculinidad y el discurso autorreflexivo de distintos autores chilenos, temas sobre los que ha publicado diferentes artículos, principalmente sobre la obra de Enrique Lihn y Cristiano Neus. Es autora de la antología 19, Poetas chilenos de los 90-2006, editora de Notas Visuales, Fronteras entre Imagen y Escritura, y coeditora junto con Lorena Amaro del dossier Escrituras de Infancia. En la actualidad es profesora y directora de la Escuela de Literatura de la Universidad Finisterre. El nombre de su charla, La figura de la mujer en algunas películas de Terence Fisher. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta tercera jornada del simposio dedicado al cineasta británico Terence Fisher, de esta versión número 24 del Festival Internacional de Cine Recobrado de Valparaíso. Queremos dar la bienvenida a Francisca Lange, de quien ya vimos su extensa presentación. Buenos días, Francisca. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana, esta fría mañana, por lo menos acá en la costa de la Quinta Región. Imagino que está despejado por allá, por Santiago, pero acá hay cierta bruma todavía. Muy iluminado, sí. Bueno, Francisca, muchísimas gracias y, por favor, todo suyo el simposio. Voy a empezar por algo que suele uno comenzar en la ponencia, principalmente en mi disciplina. Voy a acotar un poco, yo creo que, lo cual también me pareció interesante, mi intención inicial de analizar esta figura femenina en muchas películas de Terence Fisher. Pero lo cual me permitió hacer otras reflexiones. En primer lugar, antes de esto, quiero agradecerle a Jaime por la invitación, porque en realidad esta ha sido una oportunidad buenísima. Yo creo que una vez había visto una película de Fisher, sin analizarla demasiado, solo siendo lectora del romanticismo, y ha sido una gran oportunidad para conocer la obra de este director, que es bastante impresionante en la medida que uno más lo va a conocer. Como les contaba, entonces, mi título inicial es sobre la figura de la mujer en algunas películas de Terence Fisher. Me voy a remitir a dos, que son El horror de Drácula y La maldición de Frankenstein, que son las más conocidas, pero también las que más conocidas, digamos, para el público no especialista como yo, en el género, digamos. Pero también por la relación que tienen con las novelas, y me parece interesante ver varios puntos. Quiero comenzar haciendo una pequeña introducción a la idea del romanticismo como fenómeno estético en la modernidad, muy brevemente, para ver que en el fondo cómo se cruzan o cómo se amplían, o pensar un poco. Esto, digamos, es una gran pregunta. Cómo se abren, digamos, estas situaciones, estos problemas, para después pensar un poco, partir por las novelas que muchos de ustedes habrán leído, otros no, así que se las voy a contar muy brevemente, con la intención de que podamos ver a partir de los cambios de la trama de las novelas, de la función de los personajes femeninos en la novela, lo que hace, lo que articula Fisher, lo que pone en escena la visión de la mujer, pero no solo la visión de la mujer de la época victoriana, sino pienso también la visión de la mujer de la era, de la época en la que él está trabajando, que es lo que se conoce más o menos como corresponde más o menos a la segunda ola del feminismo. Bueno, lo primero, y al final les voy a mostrar las imágenes un poco, porque creo que las imágenes de ambas películas, en los rostros y las transformaciones, es como se nota un poco esta imagen de la mujer, que a mí me sigue quedando en duda. Me parece que eso es lo más atractivo del punto. Bueno, ya hemos hablado, sobre todo el día de ayer, yo asistí a la ponencia de otros colegas que retomaron temas centrales, ¿no es cierto?, de este asunto, sobre el gótico, sobre el terror y lo sobrenatural. Me pareció también, hay muchas cosas, muchas coincidencias, muchos lugares desde los cuales podemos conversar, como esto sobre lo fantástico como un estado excepcional, la búsqueda que se citaba ayer a Didier Uberman de esa imagen que nos falta,
que es la pregunta por lo fantástico, y que yo no puedo dejar de pensar, por ejemplo, en la relación que tienen eso, en el romanticismo y la imagen, la figura, el concepto de lo sublime, ¿ya? Bueno, entonces me voy a referir a esto, el Draft Frankenstein y Drácula, las novelas, como les digo, las dos versiones de Fischer, que son obras de Fischer, pues entendemos la adaptación como las obras de Fischer, y cuya gracia es precisamente no recoger totalmente esa estructura dramática del relato, sino que cómo configura esos personajes, a mi gusto. Además de todas las otras bondades que ya hemos escuchado, que he podido leer sobre su cine y ver, ¿no es cierto?, todas sus bondades estéticas, digamos. El trabajo bastante impresionante, para mi gusto, sobre todo con el color, la música, digamos, y la construcción de la escena como una especie, como el trabajo de la ventana que se hace en el barroco del romanticismo, pero eso, si llega el momento, lo hablaremos. Importante, porque vuelvo a lo del romanticismo como asunto primero central, es porque el romanticismo se entiende como, nosotros decimos romanticismo, lo podemos entender en general a la figura del genio, de la fragmentación, de una crisis de Europa, pero el romanticismo en un modo general, de hecho se habla de un primer romanticismo, que es el romanticismo Jena, de fines del siglo XVIII, y los posteriores desarrollos del romanticismo. Como todos estos movimientos, o etapas más bien, históricas, sociales y estéticas, son distintas en toda Europa. Es muy difícil que unifiquemos, por lo cual eso le da una particularidad más interesante al trabajo y a lo que sucede con la novela gótica inglesa, que sería como ayer explicaron los colegas, sería una como descendiente, digamos, de la novela del romanticismo, pero además también porque hay una cantidad de estilos de novelas góticas y de países infinitos. Lo interesante, me parece, es recalcar que, por una parte, romanticismo es voy a citar a Isaiah Berlin, que es un autor, no mi autor favorito para describir el romanticismo, pero sí tiene una cita que me parece fundamental. Y que nos sirve mucho para entender cómo este cineasta Fischer construye su otro relato sobre esta figura. Dice Berlín, el romanticismo es un punto de inflexión en el pensamiento político occidental y más ampliamente en la historia del pensamiento y de la conducta humana en Europa. Entiéndase, por punto de inflexión, un cambio de actitud. Se produce un cambio radical en el marco conceptual en que las preguntas se habían planteado, nuevas ideas, nuevas palabras, nuevas relaciones, en virtud de las cuales los problemas antiguos no son siempre resueltos, sino que aparecen como algo remoto, obsoleto, hasta a veces intangible. Y esto tiene que ver precisamente con el inminente y rápido fracaso de la modernidad y el proyecto de la Ilustración, ¿ya? Por esto, esta imagen de genio artístico, que es un poco lo que se le atribuye a esta novela y al romanticismo inglés en particular, es interesante repensarlo de esa manera. Por una parte tenemos digamos, las posiciones que son más bien filosóficas y la importancia que se le da al sentimiento, a la concepción orgánica de la obra literaria, el origen de los pueblos antepasados, etcétera, etcétera, y algo que a mí me parece fundamental, que es mi parte favorita, digamos, del romanticismo, que es el origen de un nuevo paradigma estético. Junto a esta transformación que nos habla Berlín, es un paradigma estético totalmente distinto, que significa, primero, dejar de lado el concepto de representación tradicional, es decir, una atención al problema de la representación, y al mismo tiempo inaugurar el concepto de obra crítica. Es decir, la obra concibe su propia estructura crítica y analítica. ¿Qué pasa? Esto parte principalmente de Jena, que pasa en Inglaterra, es muy importante porque lo que vemos en Frankenstein y Drácula tiene que ver además con investigaciones, con experiencia y al mismo tiempo uso de mitología, ¿no es cierto? Es la influencia del empirismo inglés, ¿no? Porque no es solo cuando hablamos de fantasía, no es solo eso es lo interesante de esta forma de fantasía sobrenatural o fantástico. Y al mismo tiempo el poeta que como catalizador de estos sentimientos humanos, que tiene la capacidad de poner
en palabras lo que otros sienten. Interesante es en el romanticismo inglés, que a diferencia, por ejemplo, el alemán, no tiene tantos teóricos filosóficos, sino que son más bien principalmente los poetas, como Wordsworth, Hume, Addison, Burke, donde lo que desarrollan generalmente es esto, que las pasiones son reconocidas y compartidas por todos los hombres, pero también son la importancia de la mente individual. Esto implica, nuevamente vuelvo a lo anterior, poner en jaque el concepto de representación, porque por una parte se reconoce la individualidad del sujeto, cómo está sometido, digamos, a estas transformaciones generales, pero también no hay que olvidar que es el momento de la aparición, o de la descendencia, después de Descartes, la aparición de la idea y de la noción de subjetividad, del hombre, estoy solo frente al mundo. Y aquí para el romanticismo inglés es interesante por la responsabilidad moral que se le da al poeta, la importancia moral como conocimiento. Eso es bien interesante como se trabaja en Frankenstein, por ejemplo, que es uno de los aspectos que más se ha elaborado sobre la novela, precisamente que es esta dinámica y esta tensión entre lo humano, lo divino y lo técnico, y la capacidad del hombre y de la mecánica, ¿no es cierto?, de introducirse en la reproducción a representaciones naturales. La gracia del romanticismo inglés, o una de las cualidades también, es que destaca la imaginación. Pero la imaginación, y esto tiene mucho que ver además también, por ejemplo, con lo que pasa con Boiler, la imaginación no es solo imaginar cosas en el aire, ¿no? Sino que es una manera de acceder hacia algo único, ¿cierto? En el fondo la imaginación es un trabajo, y también implica un trabajo de conocimiento, y un trabajo de conocimiento, un trabajo de investigación. Esta importancia de la imaginación romántica es el poder de la creación de las imágenes. Por eso son tan interesantes como, por ejemplo, ayer hablaban los colegas de eso de que uno siente como que nunca se fuese a terminar perdón el nombre ahora, olvidé el primer expositor, como uno siente que la película continúa, ¿no? Esas percepciones que produce en el tiempo y en el espacio, esa cinematografía, tiene mucha relación con esta idea, con esta lógica, ¿no? Y de esto también recojo, y voy a citar de inmediato, un texto de Bárbara Burto, que estudia el horror de Drácula, y una conversación de Jaime Córdoba con Patricio Alfonso, que hicieron desde la pantalla, que me inspiraron un poco a pensar esto. Entonces, resumiendo, ¿no es cierto?, lo interesante de todo este imaginario es que por un lado es crítico, por otro lado es imaginativo, implica una manera de abordar las transformaciones de la modernidad, las transformaciones técnicas, las transformaciones morales, las crisis éticas, los problemas religiosos, que por ejemplo en el horror del Conde Drácula aparecen de manera importante, y que Bárbara aquí lo ha destacado, así como Jaime y Patricio en su conversación, ¿no? La cantidad de simbolismo que nos lleva a ese lugar. Entonces, lo que se pone en jaque a través de este sentimiento y lo fantástico es una categoría extraordinaria en realidad, porque lo fantástico ya implica una salida del concepto de representación, que ya implica la idea de mimesis y de ficción, en un nivel un poco más alto, que implica cómo se enfrenta, ¿no es cierto?, cómo se enfrenta de esta manera a las construcciones del imaginario burgués, a las clases, donde además las nociones de clase y género son determinantes y aparecen férreamente, y eso está claro en ambas películas de Fischer, así que estoy aludiendo en este momento, ¿ya? Entonces, y sobre esto, en un pequeño detalle, hay un punto que es la figura de la mujer. ¿Qué pasa aquí con la figura de la mujer? Específicamente en el romanticismo inglés, no es menor que la Frankenstein haya sido escrito por Mary Shelley, que no es la primera, pero sí es la escritora más famosa, digamos, de la novela gótica. La primera es Anne Butterfly, que es también una gran propensora, digamos, de esa época de escritura, que además corresponde a lo que se entiende como el primer feminismo, el primer periodo feminista
que no es un periodo de autoras teóricas, digamos que tenemos Jane Austen, Mary Shelley, Virginia Woolf, ¿no? Es un campo bastante amplio de escritoras pensadoras, ¿no es cierto?, que están instalando su lugar digamos, en el escenario escritural, en el escenario estético de la época. Entonces, hay varias cosas en estas novelas, ¿no es cierto?, que implica lo que se hablaba del gótico, que son las ansiedades, los miedos del sujeto burgués, la mirada conflictiva con el pasado, la mirada culposa con relación a la religión, las ataduras que implica, de cierta forma, las ataduras de la comprensión y corrección del cuerpo bajo el concepto de la ilustración, la representación sexual y el erotismo, que está sobre todo en Drácula, en la novela, está imbricada, digamos, en cada párrafo, en cada escena, y que en el cine de Fischer es manifiesto y espectacularmente manifiesto. En ese momento, entonces, nosotros tenemos que entender todas estas ideas un poco, y uno de los elementos importantes para poder pensar esto es que el cuerpo del sujeto femenino, si pensamos esto como cuerpos, ¿no es cierto? La mujer, digamos, no tiene derecho a voto, todavía no estamos pensando en eso. Como personaje, en esas épocas, ¿no es cierto? Todavía es un personaje menor y se ve reflejado su trabajo en las labores domésticas, ¿no? Por eso es interesante, por ejemplo, cómo Fischer saca a estas mujeres, por ejemplo, Elizabeth, que es la novela en la novela Mary Shelley sí realiza ciertas labores domésticas, en la película Fischer la saca la transforma, digamos, solo en una dama burguesa atendida por una sirvienta, y ahí se produce otro tipo de relación también. El sujeto femenino en esa época, entonces, tiene un conflicto particular en esta construcción social, independientemente de estas transformaciones sociales que van a la par con ello, es que su cuerpo aún es un objeto, es decir, podemos entenderlo como, entre comillas, moneda de cambio, ¿ya? Moneda de cambio, hay estudios sobre esto muy interesantes, algunos precisamente sobre la novela del romanticismo y el capitalismo, porque en el fondo sigue siendo una moneda de cambio para el progreso material. ¿Por qué? Porque el matrimonio ya sabemos que en ese momento está instalado como una condición de movilidad social, de mantención de lazo, etcétera, etcétera. Por lo cual, el uso de su virginidad o no virginidad es una mercancía. Esto es la novela. El erotismo que muestran las imágenes de la película de Fischer, sobre todo a mí me parece algo que fui marcando, la transformación de los rostros de estas señoras que aparecen, de estas protagonistas, bueno, perdón, las respuestas las preguntas las contestaré después, ¿sí? Porque si no me voy a alargar mucho. Porque acabo de ver una. Etcétera, etcétera. Frankenstein. Escrito por Mary Shelley. Mary Shelley lo escribe a los 18 años. Lo publica con su M. Shelley. Toda la gente lo confunde, cree que es el nombre de su marido, que es el poeta Percy Shelley, que es una confusión, bueno, y toda una historia en torno a eso. Pero lo interesante no solo es la juventud con la que, en el momento en que ella escribe, digamos, sino que también que es hija de una de las primeras feministas inglesas, de las primeras feministas europeas, occidentales, que es Mary Wollstonecraft, que es escritora, filósofa inglesa, y que escribió un libro bien importante que se llama La Vindicación de los Derechos de la Mujer, donde se argumenta que las mujeres no son por naturaleza inferiores al hombre, sino parecen ser, porque no reciben la misma educación. La madre de Mary muere cuando es pequeña, luego de tenerla, de dar a luz, digamos, a la niña. Su padre, William Golding, que es un filósofo antecedente del anarquismo, desarrolla algunos, digamos, de esas ideas, pero no es ella básicamente educada con todos los principios de la madre, pero sí vive en el ambiente intelectual de esa época. Lo interesante entonces es que la madre de esta señora establecería un poco lo que es las bases del feminismo moderno. La novela, ¿de qué se trata la novela?
de la novela es distinta al personaje. No sé si todos la han leído. No es obligación conocer estas novelas tan famosas, que es algo que siempre converso con los estudiantes. La novela es la historia de Victor Frankenstein, ¿no es cierto?, que es un estudiante que está obsesionado de medicina, ¿no es cierto?, por conocer todos los tipos de secretos del cielo y la tierra, ¿no es cierto?, está obsesionado con desentrañar el sentido del alma del hombre, cómo, digamos, la técnica puede permitir esto, cómo la técnica puede llegar a permitir al ser humano descubrirse a sí mismo, a su naturaleza, en términos médicos, en términos orgánicos, en términos médicos, ¿no?, en particular. Entonces, lo que hace es, la novela, lo que hace Víctor, este estudiante, va a ser intentar devolverle la vida a una criatura muerta, ¿no? Porque es un estudiante aventajado en medicina, ¿no es cierto? Y lo principal es que este niño no se detiene, niño digo porque es un joven estudiante, no se detiene a pensar en las consecuencias de revivir un cuerpo muerto, ¿ya? Cosa que sí aparece en la película de Fischer, remarcada sobre todo por su profesor, que en el fondo es que le va diciendo, va haciendo como la marca ética constante de decirle, recuerda lo que está haciendo, esto va contra todas las leyes de la naturaleza, que es algo que sí aparece también en la novela. La novela es bastante larga, construye esta historia, es una novela construida de modo epistolar, ¿ya? Drácula también tiene esa estructura, tiene modo epistolar y novela de viaje. Victor Frankenstein, que es el joven médico, ¿no es cierto?, lo que hace es crear este monstruo, nunca tiene nombre de persona, sino que el monstruo tiene también una historia de sufrimiento. Frankenstein abandona a su criatura, y su criatura lo que le pide realmente es que ya la que lo ha creado con estas condiciones humanas es que tenga la posibilidad de tener la felicidad humana, y ella le pide, por ejemplo, que le cree una compañera. Y esa es una parte bien importante. Y la otra, que en la vida de Víctor estudia medicina, pero es y empieza a contar la novela, a diferencia de la película, en un viaje, digamos, al Polo Norte. Él pertenece a una familia de clase burguesa, tiene unos padres que él considera bastante perfectos, y es fundamental la figura de su madre, Caroline, que muere, y antes de morir ha dejado entrenada a su prima Elizabeth para que ocupe su lugar cuando Víctor salga de la universidad y sea el heredero y el padre, digamos, cumpla con el mandato masculino de la familia. Es decir, Elizabeth se hace cargo de la familia de los niños, es una especie de institutriz nodriza, es amiga de él desde pequeño, y muere el día antes que se case. ¿Ya? Un aspecto interesante, no voy a saltar otras cosas, pero que a mí me parece muy bonita en la novela, es cuando Frankenstein tiene esta posibilidad de viajar, digamos, hacia Escocia y luego hacia el Polo Norte. Es lo que ella le dice, es ojalá fuera hombre, la fortuna que tienes de poder aprender todas esas otras cosas. Esta Elizabeth de la novela, es una Elizabeth que cumple con todos los roles de la buena mujer burguesa, es virgen, es muy buena mujer, los niños la quieren mucho, es una buena ciudadana, pero además es una mujer muy inteligente y curiosa, ¿no?, que tiene, digamos, acotada esa posibilidad, ¿ya?, del conocimiento, ¿no? Y por otro lado, eso es un personaje que me parece que creo que es importante. Hay una figura también de una criada en la novela, pero es una figura que también es un problema moral para Frankenstein, que Frankenstein Víctor, digo, para nada cumple la relación con la novela. Me estoy demorando mucho, así que voy a ir más rápido sobre lo del monstruo y el cuerpo, pero les pido, después podemos conversarlo con más detalle, ¿ya? Entonces, en resumen, ¿no es cierto?, Frankenstein tiene muchas implicaciones en la novela, muchas implicaciones éticas, pero religiosas también. Hay una lectura cristiana muy importante sobre eso, sobre la cosmovisión del mundo,
Y que tiene que ver en el fondo con el sentido de la vida, ¿no es cierto? El sentido, el sinsentido de la vida, la creación o no la creación de lo monstruoso, y no solo el poder o no poder del hombre, sino la capacidad del hombre de engendrar, y esto significa también la capacidad de la mujer de engendrar. Hay una pregunta ahí sobre lo femenino que no es solo del conocimiento, ¿no? Que tiene que ver con su poder de creación, ¿ya? Y eso para ir más brevemente. Voy a Drácula. Drácula, que es publicada en 1897 por Bram Stoker, que es infinitamente más larga que Frankenstein y que las películas de Drácula. Es una construcción narrativa muy interesante, es una construcción sobre otra, también comienza de manera epistolar, ¿no es cierto? Es una historia epistolar, pero lo que se recoge sí en la historia es el uso del diario, ¿ya? La historia de la novela es que John Harker, que aparece en la película, es un abogado inglés que viaja a Pensilvania, él pertenece a un importante bufete de abogados, viaja a Pensilvania a negociar con este señor Frankenstein, que tiene mucho terreno, pero que es uno de los lugares más lejanos de Hungría en esa época. Entonces hay una serie de negocios que él tiene que cerrar, y ocurre, él está de novio con Mina. Mina, que es la tía de Lucy en la película. Mina es un personaje fundamental como figura femenina. Las figuras son Mina, Lucy. Este señor Frankenstein lo que va a hacer es vivir la experiencia, digamos, en el castillo, luego logra escapar del castillo, tiene el diario que aparece en la película. El diario se transforma además en una fuente de investigación científica y psicológica. Hay toda una relación además con el incipiente desarrollo de la clínica psiquiátrica y la psiquiatría, ¿no es cierto?, en toda la novela. Digamos, lo que se hace con relación a eso. Y metiéndonos bien en el tema, como les decía, existen estas dos figuras femeninas. Una, que es Mina, que es la novia, digamos, que Mina es una chica de clase media que está estudiando para ser secretaria, pero además de eso es muy brillante. De hecho, ella es un poco la que une todas las investigaciones para dar al final con el conde Drácula, ¿ya? Y su amiga íntima es Lucy, con quien pasa una temporada, etcétera, etcétera, etcétera. Una temporada, digamos, veraniega, luego la deja, y Lucy y Mina se relacionan mediante cartas. Y Mina lo que está esperando es que vuelva su prometido, digamos, para poder casarse, y por mientras lo que ella hace es le cuenta cómo está aprendiendo taquigrafía, luego va a asistir a Van Helsing en la investigación digamos, en la investigación que se hace sobre todo psicológica y de este personaje tan extraño. Tiene varias secciones además, las cuenta, porque son la historia de tres científicos que además de Stroke, además de Jonathan, son la historia de tres científicos que están enamorados de Lucy. Lucy, que es una chica muy linda, muy etérea, que es como lo que llaman luego la nueva mujer, tiene dudas, está profundamente enamorada de su novio, pero también de sus otros dos admiradores. Uno de los grandes temas en la novela es que Lucy le escribe a Mina y dice, ¿por qué no me puedo casar con los tres? De una manera absolutamente inocente y virginal. ¿Por qué no puedo disfrutar de estos tres niveles del amor? Una cosa que me parece también muy interesante, cómo se construye ese personaje. Es un personaje que se pregunta, no es ingenuidad no entender, es una ingenuidad propia de la época, una ingenuidad entre comillas, pero que significa este sujeto femenino preguntándose, así como ese sujeto de Mina investigando y en el fondo reuniendo las investigaciones de los otros personajes.
puedo señalar de esto, ¿no es cierto?, que en lo que Lucy le escribe a Mina, las cartas que le escribe a Mina, son solo como unos fragmentos de la novela, y ella sufre sonambulismo. Y esto va a ser todo un tema para estos señores que la rodean, sus admiradores y también su prometido. Sufre sonambulismo, y a partir de sonambulismo se crea su relación con Drácula, ¿ya? Y hay un par de estudios, sobre todo de algunas importantes escritoras femeninas, feministas de los años 80, 90, y también, por supuesto, el trabajo de Foucault, que nos cuenta, claro, en esa época es precisamente donde se empiezan a construir las instituciones psiquiátricas, a construir y a transformar. Y eso es algo que la novela se muestra muy bien, que la novela es fundamental, porque es parte de Van Helsing, es parte, digamos, de toda esa transformación. Y al mismo tiempo, eso implica, como dice esta señora sobre todo el Encho Walter, que es una importantísima feminista, que es la época también entonces que se introduce la medicación a las mujeres, ¿ya? La psiquiatrización y la medicación. Ahora, lo que interesante de esta Lucy, de la Lucy y la novela, es que como que no entiende mucho todos los roles de género, ¿ya? Que en el fondo le impone la sociedad victoriana. Ella, como les decía, que era sus tres pretendientes, las prácticas las de la época dicen que las mujeres son pasivas, que son incapaces de experimentar fuertes experiencias de naturaleza sexual, normativa, pero la literatura, no solo esta, la literatura nos cuenta que no es así, que es una cosa que se manifiesta muy bien en las películas. El ser como estructural de Lucy, que esta chica buena de clase alta, va contra el orden estructural de la era victoriana. Está haciendo una violación del orden natural sin que ella lo sepa. Por eso también en la carta, las cartas que se escribe con Mina, hay una permanente conjunción de la palabra secreto. Esas cartas mantienen precisamente esa intimidad femenina que no puede ser abierta al mundo. Y ahí el concepto de lo no conocido, el secreto como esa construcción, esa intimidad que no es solo contar cosas cotidianas, es muy importante acá. Porque así como Lucy le cuenta esto, Mina le cuenta todos, digamos, sus avances y sus estudios, ¿ya? Bueno, Lucy se va a transformar en una figura vampiresca, va a morir, pese a todos los esfuerzos a todos los esfuerzos de su pretendiente médico por salvarla, una cosa que se hace imposible, y muere. Y Mina, que es la mujer profesional, ¿ya? Ahora, lo interesante aquí, voy a cortar también, mujer, hay una ambigüedad con relación a esta otra señora Mina, que sería la amiga de Lucy, la novia de Jonathan, y en el fondo es la que hace la historia, persiguiendo al conde Drácula. Finalmente, conde Drácula lo que hace es un permanente juego de seducción erótico a las mujeres, esto de la caída en la tentación, ¿no es cierto? Y a lo cual también, ante el cual también al final cae Mina, esta mujer, entre comillas, ejemplar, pero gracias a eso es cuando se atrapa a el conde Drácula. El punto aquí, para mi gusto, un poco muy en general, es precisamente cómo estas preguntas, estas figuras femeninas, de acuerdo a estos roles, y vamos como Terence Fisher, nos va a hablar casi de lo mismo, pero no de lo mismo, a través de las imágenes. Yo comencé a hacer una presentación más corta, pero no pude resistir yo siempre en mi clase pregunto esto, ¿lo están viendo? Bien, bueno, les voy a presentar entonces lo que quiero que veamos, lo que yo les he contado de muchas maneras no tan interesante como en las novelas. Creo que me estoy maneando. Gracias.
de manera mucho más atractiva que las novelas, ¿no es cierto?, es acabo de aprender a hacer esto, lo confieso, así que se acabó esta semana. Ok. Bueno, bien brevemente, en la película hay una cosa, cuando en la novela el abogado, Jonathan, una cosa interesante de la novela es que Jonathan al principio es un poco atacado por las tres novias de Frankenstein. Las tres novias de Frankenstein tienen un encuentro erótico con este señor que es un poco como la víctima, ¿no?, de la apareciera en la novela. En la película, cuando se encuentra el personaje, de hecho, a mí me llamó harto la atención, está caracterizado, digamos, su actuación es bastante más pícara que la seriedad que tiene el personaje de la novela. La seriedad del personaje de la novela por encontrar, digamos, este señor por concluir los negocios que había acordado, por descubrir un secreto que ya se da cuenta que existe. Este señor va a, con su objetivo de destruir la maldición de Drácula, y se encuentra, cuando entra a la cena, digamos, a la casa, que Drácula no está, él lo recibe, y en la noche se abre Drácula, en la novela y en las películas, deja encerrado al personaje en su habitación. En la noche él siente que la abren. En la novela, esta epifanía con estas tres espectaculares novias de Frankenstein, acá es bajar a la parte central del castillo, donde aparece una novia de Frankenstein, que es esta actriz que luego va a ser de sirvienta en Drácula. Lo que ella hace es atraparlo, o más bien atraparlo, abordarlo, pidiéndole que la salve de este ser maligno que es Frankenstein. Si ustedes ven, bueno, de partida el aspecto de ella, ¿no es cierto?, el tipo de vestimenta, es un tipo de vestimenta poco atemporal, como un poco como la capa de Frankenstein, bastante erótica, muestra las partes del cuerpo, que es todo lo contrario a los otros personajes. El tono de su piel, además, es muy, bueno, como todas las personajes son bastante blancos, pero lo que va a hacer notar va a ser más, digamos, el sangramiento. Es una mujer padeciente en cuanto le pide a este personaje, Jonathan, que la saque de ahí, pero al mismo tiempo es una novia de Drácula, es decir, está poseída por Drácula y no puede evitar la tentación ni el deseo de abordarla. A mí lo que me llamaba la atención en un principio siempre es el rostro sonriente. Incluso cuando ella va a atacarlo ahí, a abordar el cuello y la descubre Drácula, y aquí hay una escena impresionante en que Drácula la separa de él, ella alcanza a morderlo, y aquí nosotros podemos ver esta figura que es bestial, literalmente bestial, y se construye, se articula. Aquí podríamos hablar mucho, por ejemplo, de la proyección y la aparición de pronto de esta mujer erótica, sexy, voluptuosa, como un personaje más bien, ¿no? Estas son como repeticiones de la escena, pues no les puedo mostrar la película, pero en el fondo acá creo que se vuelve a ver este lugar de la representación. Esta mujer, esta vampira, que es la primera, que es la novia, se supone que después de ella, Drácula por eso se va a vengar y va a ir por la novia de Jonathan, después que Jonathan también sea atacado, que muera, digamos, en la ley de Drácula. La escena además, y esto que ya se escuchó en otra conversación, ¿no es cierto?, es la que produce mucho los cuentos de hadas, el castillo, que es la que tienen Jaime con Patricio, ¿no es cierto?, lo que pasa en los castillos, la imagen de la Bella Durmiente, ¿no?, cómo le va a cambiar el rostro, la fealdad, la belleza, la juventud, la adultez, ¿no es cierto?, de acuerdo a su contacto con este sujeto erótico que ha transgredido, digamos, sus límites de lo que habría sido esta virginidad. El tema es que la transgresión de estos límites no siempre aparece en las imágenes,
como algo totalmente ofensivo, digamos, por decirlo de alguna manera. Bueno, aquí está y el señor hace lo que sabía que tenía que hacer, lo que él iba a hacer con Drácula, que debemos leer, lo que es utilizar la estaca, ¿no es cierto? Y aquí es como, ¿no es cierto?, desexualizamos a la mujer trofeo, ¿no es cierto? Aparece además toda la mitología del tiempo, de la eternidad, digamos, del horror de la dominación del cuerpo de esta mujer que ya ha acabado. Aquí hay más escenas de las figuras femeninas. Esta es una de las mujeres que lo atiende, cumplen roles muy, muy clásicos, que son el rol de la mujer burguesa. El marido del tendero la llama, la reta un poco porque le quiere contar a Van Helsing cuando pregunta por su amigo. Ella como que quiere contarle qué es lo que sucedió. Aquí Van Helsing llega a la habitación de Drácula, revisa, ¿y qué es lo que falta? La imagen de Mina, la novia. Perdón, de Lucy, la novia, no Mina. Y aquí está, este señor le va a dar la noticia a la familia de Lucy que Jonathan ha muerto. Lucy entonces es la novia de Drácula y Mina es la mujer, es decir, la suegra, la cuñada de Lucy. Lo interesante aquí en términos generales, aparte de las relaciones filiales, que también es algo que sobre todo en Frankenstein también se va a abordar, es cómo se trabaja el escenario, la escena de la casa burguesa, la composición de los objetos, los colores del vestuario y, por ejemplo, el lugar de la rosa, la cara, el rostro, digamos, la actuación, el rostro, la mirada que hay entre marido y mujer, los rostros de bondad, como que se resalta mucho esta capacidad, los ojos claros, ambas tienen los ojos claros, ella utiliza trenzas, ¿no es cierto? Una Blancanieves ahí, y ese es el rostro de Mina transformándose. Primero hay un paso como hacia una suerte de maldad, pero si ustedes se fijan acá también, al deseo. La atracción de que hay ese horror, ese erotismo oculto, ¿no es cierto? Aparece en estos personajes que son mujeres tentadas, pero una vez que son tentadas, ¿no es cierto?, acuden y desean acudir al encuentro con Drácula. Y yo creo que ahí podemos ver una doble lectura que me parece interesante. O estas mujeres van a ser siempre estos sujetos femeninos débiles, ¿no es cierto?, que en el fondo se ven tentados por el poder masculino o digamos, son unos sujetos que no son tan débiles, a quienes se les despierta de cierta conciencia de su erotismo, pero también cierta conciencia de no solo ser el ama de casa, la mujer que espera a su amado, porque de hecho a Lucy ella le dice, Jonathan murió y están todos sorprendidos, parece que ni siquiera le importa que haya muerto, ¿no? Es decir, cómo se transforma su constitución de sujeto, ¿no? Cómo se libera esa pertenencia a un orden determinado, y aquí la cruz juega un factor fundamental en todo lo innumerable, infinito de simbolismos que hay acá. ¿Ya? Y claro que nosotros tenemos escenas parecen muy arquetípicas, como la de la Bella Durmiente, pero aquí en esta parte ya Lucy es una mujer que está esperando, pese al uso del camisón, pese al uso de los colores, el camisón todavía subido, que contrasta totalmente con la novia de Drácula anteriormente. Entonces, bueno, vemos aquí el encuentro y me parece que es interesante recalcar la relación entre el pavor y el deseo del rostro de Mina. Me estoy yendo un poco para atrás con las imágenes. Y bueno, y acá aparece otro personaje que es esta niña de origen incierto, que es la tía Lucy, pero tampoco es hija, señores, y de Mina y de la criada, que es totalmente distinta a la criada de Frankenstein. Entonces, claro, podemos hacer un paseo sobre la representación a través de la ropa, pero también la reacción, digamos, ante la incitación de este personaje. Ahí el rostro de Lucy es inevitable, y cumple los roles de la mujer la sexuada, que es la criada, la mujer del hogar, que es hermosa, bien cuidada, que es el arquetipo, digamos, de la burguesa.
que cumple con todas sus funciones pertinentes. Esta es una escena bastante, entre comillas, idílica, siglo XIX, la mujer bordando, etcétera, etcétera. Aunque ya que aparece un detalle medio sexy, que es el collar de la mujer. Finalmente, de la película está la muerte de Lucy, cuando Lucy realmente baja en Van Helsing y convence al hermano, tenemos que matarla, la transformación. De la maldad absoluta, la mujer sufriente, a cómo, digamos, esa mujer sufriente vuelve al rostro de, como si en el fondo existiese la posibilidad de revolver a esa virginidad no perdida. El siguiente objeto del deseo va a ser Mina. Y Mina, como se fijan, ya la primera imagen es el pelo suelto. Juega muchísimo, me parece a mí, que esta representación de la mujer, que por un lado puede ser la mujer, sí, la mujer sometida, presa de todos estos convencionalismos, deseosa también de romper esos convencionalismos, que puede ser dominada o necesitada o que implora cierta necesidad de pertenecer a cierto orden. Pero por otro lado, a mí me parece que en estas imágenes hay también una voluntad de deseo. La persona que personifica, me gustó muy bien esto es La maldición de Frankenstein. Aquí está Elizabeth. Elizabeth no tiene nada que ver con Elizabeth de la novela. Elizabeth, cuando mueren los padres de Frankenstein en la película, Frankenstein queda huérfano, la madre Elizabeth, hermana de la madre, acude con ella chiquitita, digamos, a ver al primo, en el fondo para recordarle que ellas son mantenidas por su familia, y se retira. Eso implica, en el lenguaje no dicho y dentro de la tradición, que Elizabeth es la esposa, la futura esposa de Víctor Frankenstein, de lo cual Víctor Frankenstein se olvida hasta que aparece allá adulta, ¿no? Entonces aquí tenemos además, por un lado, la figura de la criada, que es la amante de Frankenstein, la misma actriz de Drácula, ¿no? A la cual incluso él le dice en un momento, sientes celos de Elizabeth, entonces le dice, pero tienes que atenderla, al igual que a mí, pero de otra manera, pero tienes que atenderla, esa es tu misión. Elizabeth cumple un rol que parecería bien de florero en un principio, porque en el fondo ella tiene asumida, por naturaleza, ella llega a ser la mujer de la casa. Entonces aquí hay una tensión entre estos roles. Con el tiempo ya vais descubriendo, y va a descubrir finalmente qué es lo que pasa con Frankenstein, siempre acompañada de Bernstein, que es el amigo, digamos, donde hay una especie de triángulo amoroso no dicho también, una tensión erótica entre el bueno, el amigo bueno, el malo, que no tiene ningún escrúpulo, porque Frankenstein no tiene ningún escrúpulo, un personaje que disfruta absolutamente sus descubrimientos y su maldad. Y digamos, es un poco lo que va pasando con la historia. Puse esas escenas porque en el fondo son las escenas clásicas de la novela victoriana. La escena, digamos, en que se atiende, el té, falta el café, el puro después de la comida, etcétera, que son propias de todas esas las novelas, digamos, la historia del siglo XIX. Y siendo mucho más, menos técnica y especialista como lo hace, por ejemplo, Bárbara en su artículo o en la conversación de Patricio y Jaime, me parece que lo que hace, por una parte, en un principio, como espectadora, primero pensé, bueno, qué conservador es este señor Fischer, en realidad un señor bien misógino. Después me acordé un poco de las novelas. Luego volví a pensar, a mirar en las imágenes, y creo que la gracia de estas personificaciones que no hablan mucho, no tienen gran importancia aparente en las acciones. Aquí la acción es masculina, aquí lo interesante pasa en el mundo masculino. Los descubrimientos, las correrías, la captura, todo eso pasa por, digamos, el lado masculino. Lo que él hace es articularlas a partir de la vestimenta, en este caso, por ejemplo, de los escotes, de la escena de los salones, de las asociaciones cotidianas, de los pijamas, de la ropa que usan para dormir, y que también, y por otra parte también, de las cofias, distinguiendo claramente, siempre hay un lugar para la criada y el lugar de la
señora. Y en el caso de Frankenstein, en lugar de la criada que tiene, digamos, de la criada que sea impudorosa, ¿no es cierto?, que se acercaría más a la prostitución de acuerdo a ciertos códigos, ¿no? Y a la otra criada que es, en el caso de Drácula, la otra criada que es una ser asexuada, ¿no es cierto?, asexuada entre la belleza recatada, madura de Mina y la belleza absolutamente frágil, aparentemente, de Lucy. Bueno, me voy a tener acá porque creo que me he pasado un montón de rato, más del tiempo requerido, así que me disculpo por eso. Y eso. Muchas gracias por haber estado toda esta hora escuchando. Gracias por tu exposición, Francisca. Nicole, quien va a moderar hoy día, va a conversar con el público para ver si hay alguna pregunta para responder a algunas inquietudes que hayan surgido durante tu exposición. Adelante, Nicole. ¿Aló? ¿Se escucha? Hola, Nicole. Sí. Sí. Muy buenas, Francisca y Jaime, muchas gracias por la charla, de verdad estuvo súper interesante, estaba muy pegada, tengo los ojos cuadrados ya. Y vamos a leer unas preguntitas si es que alcanzamos con el tiempo. La primera dice, ¿existe alguna característica de la representación de la mujer en el cine que no aparezca en la literatura? Observando al cine como un nuevo medio para manifestar alguna lucha o crítica en la era moderna. Mira, es súper bien buena esta pregunta del anónimo, pero es muy difícil también. ¿Por qué? Porque el cine es un distinto modo de relato. Y el cine y la literatura, una vez que aparece el cine, también van evolucionando de manera, creo, paralela. Yo no soy especialista en cine, pero sí puedo decir que la relación con el cine y la literatura, lo que hace el cine, sí, es poner en acto, hacer en acto, digamos, en imagen, lo que la literatura solo puede construir en un tipo de relato que es el relato escrito, ¿no es cierto?, que es más complejo en términos temporales, que es más complejo en términos visuales, pero también, como diría Jeanette sobre Proust, un poco más envidioso del cine, ¿no es cierto?, que es capaz de contar de una manera más pronta, más inmediata, y hacer en escena el momento lo que la literatura no puede hacer. Yo creo que en el cine, bueno, sí, en el cine ha aparecido desde películas donde se cuenta la historia del feminismo, de películas que se consideran no feministas, voy a poner una muy, no tan de culto para mi generación, pero no tan de culto cinematográficamente como Thelma y Luis, por ejemplo, o algunas películas en que, por ejemplo, las apariciones de porno feminista. Yo creo que una cosa son las críticas y los conceptos, y esos pueden dialogar permanentemente. Yo creo que hay una relación muy importante. Por ejemplo, la construcción de la figura de las brujas, todo eso, el cine ha ido también a la literatura, y a la teoría, y la teoría a la literatura. El cine siempre es un nuevo medio, y un medio distinto. A esta altura no sé si es más nuevo, ¿no? Es nuevo en el siglo XIX, ¿no? Pero yo diría, más que como nuevo medio, es como otro medio de manifestar. Porque principalmente por la construcción técnica, es lo que sucede con la diferencia entre un cuadro, una foto, un relato, una pintura o una película, una serial, ¿no? Tienes distintos tiempos para mostrar el personaje, para mostrar o no al personaje los conflictos personales, para ver en el fondo, por ejemplo, el constructo, desde donde mira quien narra, desde donde ve el pintor, de cómo construye el modelo, de dónde está la cámara, de dónde de dónde está el objeto, digamos, de la escena. Creo que eso es un poco el tema, pero me parece sigue que siendo un tema bien complicado de manera interesante, porque es suponer muchas categorías. Pero creo que me voy a quedar pensando en tu pregunta. Perfecto, Francisca. Aquí Juan Pierola nos comenta, la Elizabeth de la maldición de Frankenstein como puramente objeto del deseo contrasta tremendamente con Cristina de Frankenstein creó a la mujer,
en donde el personaje femenino es denigrado y rechazado por físicamente indeseable, excepto por solo un personaje. Y luego la historia se convierte en el personaje principal y que lleva a cabo las acciones importantes del film. ¿Alguna opinión? ¿Será alguna excepción en el cine de Fisher? Aquí te voy a mentir que esa película yo la vi hace mucho tiempo y no la recuerdo. Así que no puedo contestártelo. Ahora, por ejemplo, en La maldición de Frankenstein, igual podemos ver una cosa, claro, aparece esto, pero también a la criada Frankenstein la denigra. Lo que pasa es que la criada depende un poco de cómo se construye ella como personaje, de la actitud que ella toma. Pero si uno lo mira, la primera vez que yo lo vi, dije, es la denigración absoluta de todos los personajes femeninos. El tema es como esos personajes femeninos se incorporan o miran a la historia, o cómo en el fondo se le devuelve a Frankenstein. Su dominio de escena, su maldad, su necesidad de control, etcétera, etcétera. Yo creo que en ese caso, en esta película de la que sí puedo hablar, se produce lo otro. En Frankenstein creo la mujer, voy a quedar con la tarea. Yo lo digo, como siempre dice, en clase voy a quedar con la tarea, pero en realidad yo la hago, me quedo con la intriga de saber esto, porque además me parece súper interesante quién tiene el poder ahí, de cómo se construye el relato, desde qué punto de vista del personaje, cómo el personaje, desde la mirada del personaje, desde el punto de vista de la focalización, en términos literarios diría yo, se construye, se denigra o no se denigra a la mujer. Yo te diría que más de la mitad de mis amigas feministas diría que La maldición de Frankenstein es totalmente denigrada a la mujer. No solo como objeto de deseo. Perfecto. Francisca, muchas gracias. Por temas de tiempo vamos a tener que dejarlo hasta acá, Sí, pero... no hablé mucho, pero... No te preocupes. No, todo muy bien. Bueno. Me apasioné con esto del cine de este caballero. Pero gracias a ustedes, se lo agradezco mucho, Jaime, por la invitación. Espero que haya sido algún aporte para algunos de ustedes y nos vemos. Saludos hasta un minuto más. Por supuesto, muchas gracias, Francisca, nos nutrimos bastante porque es una mirada que muchas veces está ausente de la mayoría de los estudios, ¿no? Sobre el cine de terror en general y sobre Fisher en particular. Pero nos ha permitido comprender y ojalá pudiésemos revisar las películas y ver también sobre la marcha los cambios en estos rostros que tú nos has presentado y que es una forma también interesante para poder comprender en otra dimensión el tratamiento de los personajes femeninos en estas películas de Terence Fisher. Así que muchísimas gracias, Francisca, ha sido un honor para nosotros haber compartido esta mañana contigo. Y nos vamos preparando para recibir a Eduardo Russo en algunos instantes más, así que no se separen, sigan conectados con el mismo link.